Ok, de vuelta volví a seleccionar algunos ejercicios desde el principio del capítulo 4 hasta más ejercicios más complejos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo avancemos, vamos a ir logrando determinar eso. Ahora, quizás estos primeros eventualmente parezcan sencillos, pero realmente tenían ciertos conceptos que me gustaría de repente poder o ver o desarrollar inclusive. De vuelta, los ejercicios desarrollados en la otra sección son otros, entonces siempre pueden compensarlo compartiendo los materiales y verificando. Vamos a empezar con este ejercicio. Dice lo siguiente: para la viga y las cargas mostradas, determine el rango de valores de la distancia A para los cuales la reacción en B no excede 100 libras hacia abajo o 200 libras hacia arriba. ¿Ok? Entonces, yo podría decir, la reacción en B tiene 100 libras, o puede ser un valor de 100 libras máximo para abajo, o 200 libras máximo para arriba. Es decir, ese es el rango en el cual puede variar. Entonces, lo que yo tendría que hacer es primero tratar de resolver la estructura, pero de una forma genérica. Es decir, sin suponer el valor de A y, digamos, poniendo una posición genérica para RB. Entonces, lo que tengo que centrar siempre cuando hago este tipo de ejercicios. Lo siguiente, veo la estructura, veo si está compuesta por una o demás barras, en este caso por una sola. Lo siguiente, me fijo en los tipos de articulaciones que encuentro. Veo esto, se trata de una articulación de segundo género, por lo tanto implicaría dos reacciones. Puede ser una reacción vertical, una horizontal, o directamente una oblicua con una cierta inclinación que no la conozco. En general, cuando trabajemos con estructura en dos dimensiones, vale la pena poner horizontal y vertical, salvo que esa dirección se me intuya o se me pueda definir. Y por otro lado, veo la articulación o la vinculación en B, que es tan solo una vinculación de primer género. Es decir, tendría solamente una reacción. Entonces, una vez que analice eso, es que voy a proceder a hacer el cálculo, digamos, perdón, el diagrama de cuerpo libre de la barra. Entonces, quizás lo primero sería colocar las cargas. Veo que aquí hay una carga de 50 libras que está prácticamente en la mitad. Por otro lado, tengo una carga por aquí, digamos, que podría ser 300 libras. Y una carga por aquí que viene a ser 300 libras. Ok. Por otro lado, voy a colocar en B las reacciones. Tengo la reacción en D, está algo por aquí, que evidentemente va a generar una reacción vertical, ¿ok? Y eventualmente lo puedo poner una reacción horizontal en D, porque se trata de una vinculación de segundo género. Recordemos, D es este punto aquí. El otro punto interesante sería la vinculación en B. Fíjense que esta es la posición A y es lo que me pide a mí calcular. Mientras que la distancia entre estas dos fuerzas siempre va a ser constante y siempre va a ser igual a 6 pulgadas. ¿Ok? La distancia hasta la vinculación D es de 8. Esta distancia vale 4. Y esta distancia vale 12. Es decir, todas las otras distancias son las distancias ya fijas.
tan solo A es la magnitud variable. Por último, me quedaría determinar la vinculación en B. ¿Ok? A buenas a primeras, yo por ejemplo podría tranquilamente suponer que la vertical en B puede ser para arriba. ¿Ok? Pero fíjense que de acuerdo a la posición de la carga de 300 libras, esta barra o va a tender a levantarse o va a tender a inclinarse para la derecha. Por lo tanto, la vertical en B realmente terminaría siendo una variable en función a A. Pero de forma a esquematizar y establecer mis ecuaciones, yo pondría de forma vertical, para arriba. Fíjense que aquí yo tengo las tres las tres incógnitas. Vertical B, vertical D, vertical y horizontal D. Si esas nada más hubiesen sido las incógnitas, yo con el equilibrio ya podría resolver el sistema. Ahora, ¿cuál es la cuarta incógnita? Es A. Entonces yo necesito una cuarta ecuación. ¿Cuál es mi cuarta ecuación? Las condiciones límites. Entonces yo me doy cuenta que el ejercicio es algo que puedo resolver. Entonces lo que haría sería primero hacerlo de forma genérica y luego imponer las distintas condiciones que me pedía el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí, para el equilibrio. Para el equilibrio, yo tranquilamente puedo hacer sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Ok? Como aquí es algo evidente, me puedo dar cuenta que la horizontal en D es directamente igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente no hay ninguna otra carga horizontal que pueda hacer variar esa reacción en D. Entonces directamente ya la calculé. Lo siguiente que podría hacer es una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Ok? Ahora, al hacer la sumatoria de fuerzas en I me doy cuenta que las tres cargas son para abajo y las dos reacciones, en este caso, yo las supuse para arriba. Entonces, mi ecuación quedaría algo así como vertical en D más vertical en B igual, en este caso, la suma de las cargas. La suma de las cargas da 300 más 300 más 50, da 650 libras. Y por último, la tercera ecuación que puedo plantear de la estática sería sumatoria de momentos de fuerza respecto a algún punto. Entonces, fíjense, yo puedo hacer momentos respecto al punto B, puedo hacer momentos respecto a C, a D, a A, etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo haría? Por un lado, yo trataría siempre de eliminar alguna incógnita en mi momento para que justamente resulte ser más fácil. En este caso, personalmente, yo diría tomar el momento respecto al punto B. ¿Por qué? Porque evidentemente al tomar el momento respecto al punto B, a mí ya no me va a interesar si la vertical en B es para arriba o es para abajo, porque yo voy a tener que considerar tan solo los otros valores. Entonces, me resultaría bastante fácil. Entonces, sumatoria de momento en B igual a 0. Voy a tener, por un lado, el momento de las cargas y por otro lado, el momento de la reacción. Entonces voy a calcular primero el momento de la reacción BD. Me doy cuenta que BD está a una distancia de 16 pulgadas, ¿verdad? Es decir, el momento que generaría sería BD por 16. Y esto tendría que ser igual al momento que generan todas las otras cargas, ¿ok? Justamente por las orientaciones que tienen. Me doy cuenta, el momento que genera la carga de 50 libras es algo fijo, es decir, es 50 por 12. Ahora, el momento que genera esta primera carga de 300 libras viene a ser
la longitud total de la viga sería 24 menos A. Entonces sería 300 por 24 menos A. Más la otra carga de 300. Fíjense que la otra carga de 300 está desde la posición de la carga de 300 inicial a 6 pulgadas. Es decir, sería 24 menos A menos 6. Entonces sería 18 menos A. Y aquí yo tranquilamente podría tratar de establecer un valor o una ecuación que me logre determinar vertical en D, pero en función a la variable A. ¿Ok? Entonces voy a tener 50 por 12 más 300 por 24 más 300 por 18. Todo eso dividido 16. Me sale 825 menos 600 dividido 16. ¿Ok? No sé si alguien puede corroborar si sale esto. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces fíjense lo que yo estoy logrando determinar. Yo estoy logrando determinar la vertical en D en función a A. O, en todo caso, A en función a la vertical en D. Ya es, eh, digamos, independiente de eso. Y fíjense que si yo llevo o combino con esta ecuación y reemplazo aquí, yo voy a poder establecer el valor de la vertical en B en función a la variable A. Es decir, la vertical en B es 650 menos la vertical en D, que al final de cuentas queda igual a 37,5A menos 175. ¿Ok? Entonces aquí, evidentemente, yo estoy trabajando con vertical en D en función a A, vertical en B en función a A o viceversa. Va a dar igual. ¿Ok? Como, fíjense que como la vertical en B es algo que se me va a imponer como datos posibles, entonces quizás lo que me convendría a mí aquí es despejar el valor de A en función a la vertical en B. Entonces voy a obtener que A va a ser vertical en B más 175 dividido 37,5. ¿Ok? Una vez que yo establecí todas estas ecuaciones, ¿sí? Todas estas ecuaciones, ahí parto a la siguiente parte. Fíjense que era la parte en donde yo tendría que imponer las condiciones. Entonces, qué sé yo, le puedo poner condiciones. Condiciones. Por ejemplo, como primera condición, puedo decir que la vertical en B, a ver, la primera condición es que no exceda 100 libras hacia abajo. Es decir, que a lo sumo sea 100 libras, pero hacia abajo. ¿Ok? Fíjense, lo que yo tendría que hacer es reemplazar vertical B en cada una de las ecuaciones para ir sacando todos los otros valores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la vertical en B? Yo supuse para arriba, ¿sí? Pero me limita 100 para abajo. Entonces, si yo quiero
reemplazar en esta ecuación lo que yo debo atender es que el valor que yo debo introducir es de signo cambiado. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo ahora para abajo, pero cuando hice mi esquema, yo coloqué para arriba. Entonces, en esta ecuación, vertical B es para arriba. Es decir, no coincide. Por lo tanto, debo cambiarlo de signo. Entonces, por eso es que aquí va menos. Y luego lo demás queda igual. ¿Ok? Aquí me doy cuenta que A sería igual a 2. 2. Gracias. Sería un primer valor. En una segunda condición, la segunda condición ya me establecía que la vertical en B sea como máximo 200 libras, pero en este caso para arriba. ¿Qué pasa con la vertical para arriba? La vertical para arriba coincide con mi suposición. Entonces, cuando yo haga el reemplazo de la vertical o del valor, realmente no tendría que hacer ningún cambio de signo ni nada. Entonces, esto sale igual a el reemplazo 200 más 175 dividido 37,5. 10, profe. Ok. Entonces, fíjense que yo obtengo el valor de 2, el valor de 10. Ahora, la respuesta correcta no es A igual a 2 o A igual a 10. No, realmente yo tenía que determinar un intervalo, un rango de valores. Ahora, ¿cómo yo sé si es que A puede ir de 2 hasta 10 o si A puede ser menor a 2 y mayor a 10? ¿Ok? ¿Cómo es que ustedes me podrían armar el rango para saber si es entre 2 y 10 o por fuera de 2 y 10? Fíjense que lo que yo hice aquí en todo esto realmente es eh, calcular los intervalos límites nada más. Si yo de entrada sabía que iba a trabajar con un rango o demás, o ya le quería prestar más atención, entonces lo que de repente hubiese hecho, era colocar aquí un menor o igual, ¿ok? Menor o igual a 100, y en vez de vertical en B, reemplazaba, por ejemplo, esta ecuación, o reemplazaba esta ecuación. Y ahí iba a ir calculando A y demás. ¿Ok? Otra forma de verificar, que sería una forma de verificar más simple, que es probando, es, por ejemplo, darle un valor a A. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que A es 0. Si A es 0, vamos a ver qué valor de RB me sale. Y si A es 0, justamente el valor de RB ya saldría por fuera de este rango. Esa parte de verificar les voy a dejar a cargo de ustedes. Lo que yo tendría que ser capaz aquí es de darme cuenta cuál es el intervalo que puede tomar A. Y al final de cuentas, el intervalo es nada más que esto. Entre 10 y 2. De vuelta, no siempre, no siempre cuando me pida calcular un intervalo es entre esos dos valores. Por lo general podría ser que sí, pero no siempre. Van a haber situaciones en donde justamente ese tramo no cumpla las condiciones. Para eso yo debo entender lo que ocurre. Entonces sería bueno que practiquen
O en todo caso, hagan como les dije. La primera condición, no sé por qué está escribiendo así raro. Por ejemplo, la primera condición, decir que vertical en B debería ser menor o igual a 100 para abajo. Y la segunda condición, que vertical en B debería ser menor o igual a 200 para arriba. Y mantener esta igualdad. Entonces traen este valor de 37,5 aquí y les va a salir que A debe ser menor o igual en alguno y en el otro le va a salir A mayor o igual. Es decir, aquí, como el 100 era para abajo, yo debo invertir. Al invertir, esto queda invertido y quedaría así. Entonces, les invitaría a que prueben a hacer esa parte. Lo único que tienen que establecer es escribir la condición teniendo en cuenta si es que debe ser menor o igual o mayor o igual, ¿verdad? En este caso no puede ser mayor a 100, entonces es menor o igual a 100. No puede ser mayor a 200, menor o igual a 200. Para este no hay problema. Para este es directamente vertical en B menor o igual a 200. Para este hay que adaptar, así como nosotros adaptamos este signo. ¿Ok? De igual forma, el resultado que les saldría les debería dar este intervalo, entre 2 y 10. ¿Ok? Vamos a ir avanzando un poquito más rápido ahora. Vamos a ver este de aquí. Tengo otra estructura. Vamos a otro caso. Dice una palanca AB, que sería una barra AB, está articulada en C y se encuentra unida a un cable de control en A. Si la palanca se somete a una fuerza horizontal en B, que es la de 500 newtons, determine por un lado la tensión del cable y por otro lado la reacción en C. De vuelta, lo primero que me tengo que fijar son las articulaciones que encuentro. En este caso, veo aquí una de segundo género, por lo tanto son dos incógnitas. Por otro lado, veo aquí una de segundo género también, que por lo tanto también serían dos incógnitas. ¿Qué implica eso? Implica que si yo tomo todo esto como un solo cuerpo y lo quiero analizar con el diagrama cuerpo libre de eso, evidentemente yo podría encontrar una, dos, tres, cuatro incógnitas y por lo tanto no podría resolver con las ecuaciones de la estática. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer aquí? Por un lado, darme cuenta que por más que esto se trata de una vinculación de segundo género, este elemento de aquí es un cable. Cuando tenemos un cable que realmente conocemos, ya es la línea de acción de su esfuerzo. ¿Ok? Al conocer la línea de acción, entonces nosotros en vez de trabajar con dos incógnitas, ya reducimos a uno. ¿Por qué? La incógnita sería el valor de la tensión y el dato es la dirección. ¿Ok? Entonces ahí resulta mucho más fácil. Y a partir de ahí sí puedo hacer el diagrama cuerpo libre. Entonces yo podría hacer aquí. Algo así. El diagrama cuerpo libre. Me doy cuenta que tengo la fuerza horizontal aquí de 500 newtons. ¿Sí? Tengo la tensión del cable aquí. Como yo sé que el cable debe estar traccionado, debe ser saliente del cable por acción y reacción. En la barra tiene esta dirección. Y por último,
tengo la reacción en C. Vamos a marcarle C aquí, ¿verdad? Vamos a decir que ese es el punto C. Como no lo conozco, eventualmente podría decir la vertical en C es para ahí y la horizontal en C quizás sea para aquí. Da lo mismo si yo supongo mal, ¿verdad? Siempre se puede corregir. Ok, me fijo todas las cotas que tengo. Tengo que esto vale 250 y tengo que esta distancia vale 200. Es decir, estas ya son las distancias inclinadas. Fíjense que es la distancia inclinada. ¿Ok? Ahora, para poder lograr calcular esto, yo realmente necesitaría en general este angulito de aquí, alfa. Y ese ángulo alfa, que está aquí, ahora, ¿cómo yo podría determinarlo? Fíjense algo acá. Me da que el lado AC mide 250. Y me dice que esta altura CD mide 250. Entonces, evidentemente, este triángulo ACD, evidentemente sería un triángulo isósceles. Entonces, de repente, ese ángulo alfa podría ser un poquito más fácil de calcular. ¿Ok? Por otro lado, me da esta inclinación de 30 grados que eventualmente voy a necesitar. Es decir, este ángulo que está aquí es de 30 grados. ¿Cómo yo podría calcular alfa? Si alguien me puede indicar. Entonces, lo primero que me gustaría es calcular alfa. Profe, Sí, 30 sería alfa. Por- ¿por qué? allá creo que por opuesto por el vértice, o sea, en 30 más ahí forma un ángulo de 90, donde sería el punto C. En total, eso sería 120. Sí, Y 180 menos 120, 60 dividido 2, 30. ok. Entonces de aquí, la compañera determina alfa igual a 30. Entonces, de repente van a tener que fijarse, porque van a haber ejercicios como esto en donde quizás tenga que recordar o tenga que tratar de encontrar de forma geométrica el ángulo, por así decirlo. O quizás como en el ejercicio que vimos en la otra clase, ya digamos por forma trigonométrica, ¿verdad? Entonces, va a depender de cómo nos da el dato. Entonces, una vez calculado alfa igual a 30 grados también aquí, entonces ya podríamos proceder. Aquí sabemos que para que la situación se encuentre en equilibrio, entonces, ¿qué se debería dar? Se debería dar que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a cero. Primero, por ejemplo. Aquí lo que no puse es el nombre. Este va a ser la tensión del cable AD. AD. ¿Ok? Fíjense que si yo quiero tomar esto, yo estoy diciendo X, voy a asumir X, el eje horizontal. Entonces, realmente
tensión AD por coseno de alfa no me va a dar la dirección horizontal, sino que me va a dar la dirección inclinada o en esta barra. Entonces, lo que yo tendría que hacer es proyectar por todo este ángulo, que esto también es 30. Entonces sería tensión AD por coseno de alfa más 30. Voy a diferenciarlo de forma que sepan que es este ángulo alfa más este ángulo 30. A eso le sumo la componente horizontal de la reacción en C, porque también va para la derecha, y menos 500. Todo eso igual a 0. La segunda ecuación que podría plantear podría ser sumatoria de fuerzas ni igual a 0. Me doy cuenta que tan solo dos componentes o dos fuerzas son las que tienen componentes vertical. Tensión AD y la vertical en C. Entonces, eventualmente yo podría ya escribir vertical en C es igual a tensión AD por seno de alfa más 30 de vuelta. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo una relación entre BC y tensión AD, pero sigo sin lograr determinar. Y por último, podría ser una sumatoria de momentos de fuerzas respecto a algún punto. Fíjense que si yo tomo el momento respecto al punto B, yo voy a tener todavía voy a tener que intervenir con HC, BC y TAD. Es decir, las tres incógnitas estarían apareciendo en mi ecuación. ¿Eso está mal? No, no está mal, pero lo que hace es que el ejercicio se vuelva un poquito más largo, digamos, a la hora de terminar de forma algebraica, ¿verdad? Sin embargo, si tomo el momento respecto a este punto C, lo que estoy haciendo es quitando de juego a la horizontal y a la vertical de la reacción en C y dejando tan solo una incógnita y una carga. Es decir, directamente ya podría calcular el valor de TAD. Entonces, de vuelta, yo recomendaría tomar el momento en C. Haciendo el momento en C, voy a tener, por un lado, la componente AD. Fíjense que para la fuerza AD, yo ya sé el ángulo que forma con la barra. Si yo tomo la componente de AD, de la tensión del cable, en la dirección de la barra, el momento que generaría sería 0, evidentemente, porque la línea de acción pasa por C. Entonces, tan solo yo tendría que trabajar con la componente perpendicular. Es decir, TAD seno de alfa. Entonces tendría TAD seno de alfa. Ahora, al ser seno de alfa, yo estoy trabajando con esta componente. Esta componente que está aquí. Por lo tanto, la distancia tendría que ser la perpendicular a ella, es decir, este valor de 250. Entonces, por 250. Y eso debería ser igual al momento que genera 500 alrededor de C. Ahora, para trabajar de la misma manera, yo podría darme cuenta que el ángulo, la carga de 500 también genera un ángulo de 30 grados aquí. ¿Sí? Entonces haría lo mismo. Voy a trabajar la carga por seno de 30 en este caso, me va a dar la componente en esta dirección. Y la distancia ahí sería 200. Entonces directamente por 200. Y de aquí ya calculo TAD. Fíjense que si aquí me salía TAD un valor negativo, evidentemente yo tendría que darme cuenta que estoy haciendo mal algo. En el caso que TAD me salga negativo, es decir que supuestamente el cable debería estar a compresión, que es algo que no puede darse. No es que supuse mal la dirección, sino que ya está mal. Ahora, si la fuerza en una barra me sale negativa, eso sí se puede dar.
Aquí se queda 500 y de 250 es 2 por 200, 400. Esto quedan 400 libras en newtons. ¿Ok? Calculando esto, yo tranquilamente podría sacar la vertical en C y la horizontal en C. ¿Ok? Con este valor de 400, voy a esta ecuación, que sería 400 seno de 60. Me saldría 346,1. 41. Y el otro me sale 400 coseno de 60. 300. Entonces calculé la tensión del cable, la componente vertical y la componente horizontal. Ahora, para verificar, ver lo que me pedía. Por un lado me dice la tensión del cable. Ya está, el ítem A. La tensión del cable es 400 newtons. Por otro lado me pide la reacción en C. Cuando me pide la reacción en C, lo que me pide realmente es el valor de R. Esto está compuesto por una componente horizontal y una componente vertical. Por lo tanto, no dejar así no es una respuesta correcta. Es decir, esa no es la respuesta. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es cálculo de R. RC. Entonces yo me doy cuenta que RC tranquilamente puedo calcularlo sumando las componentes al cuadrado de HC y BC. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tengo... a ver, ¿cuánto saldría? Sale algo así como 458,26 newtons. ¿Ok? Entonces, cuando me pide la reacción, en general, voy a indicarlo con la magnitud de la reacción, es decir, ya la suma vectorial de sus componentes. Ahora, cuando se trata de una estructura en dos dimensiones, como es esto, entonces eventualmente yo quisiera indicar la reacción y también el ángulo, por ejemplo, que forma con la horizontal. Entonces aquí indico que es R y aquí indico el ángulo que forma con la horizontal. Puedo ponerle beta en este caso. Fíjense que HC y BC tienen esa dirección, es decir, R va para allá. Ese ángulo beta sería directamente la tangente que forman la componente vertical con la componente horizontal. Es decir, 346 dividido 300, arco tangente de eso. Y me sale algo así como 49,11. Entonces, eventualmente, esta podría ser una respuesta correcta. R vale 458,26 newtons y forma un ángulo de tanto con la horizontal. De repente alguien me puede decir, profe, ¿y por qué no lo indico de forma vectorial? Y también lo puedes hacer. Es decir, colocar aquí la componente horizontal, fíjense que sería 300 en I, y la componente vertical sería 346,41 en J. Todo esto en newtons. O, como ya tengo la magnitud, yo podría indicarlo esto como
el módulo por el vector direccional, que sería 300 dividido 428.26. Acá saldría algo así como 0,65 en I. Y en J sería algo como 0,76. ¿Ok? Entonces, como no me especificaba cómo calcular la reacción, yo directamente podría calcular la magnitud. Si quiero dar más información, calculo la magnitud y el ángulo que forma con alguno de los ejes, ya sea horizontal o vertical, o podría darlo en forma vectorial. Ahora, cuando se trata, de vuelta repito, cuando se tratan de estructuras en dos dimensiones, en general lo que conviene dar es el módulo y la dirección, el módulo y la inclinación, o sea, el angulito. Cuando se trata de estructuras en tres dimensiones, ahí sí ya vale la pena expresarlo en forma vectorial. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a una persona, acá hay una reacción de 300 libras que tiene 3 grados con el eje X, 5 grados con el eje Z y 84 grados con el eje Y. O sea, va a ser muy difícil para esa persona que se pueda visualizar de esa forma. Sin embargo, en dos dimensiones es fácil. Vale 300 newton y forman 30 grados con la horizontal. Ya está. Sencillo. ¿Ok? Nada más como para que tengan una idea nomás de esa parte. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? Sí, Entonces, profe. en general, esta que marqué en amarilla sería la respuesta más ideal, ¿verdad? O algo que realmente le refleje mayor información al que consulte, ¿verdad? A ver. Vamos a llevar más hacia ahí nada más. Vamos a ver este, ¿verdad? Aquí de vuelta estamos trabajando con una estructura compuesta, ¿verdad? Tenemos una estructura que tiene una barra ABD, podríamos decirlo, o AD, y otra barra DC, que es una barra curva. Dice, determine las reacciones en B y C cuando A es igual a 1,5. Cuando A es igual a 1,5. Entonces, lo primero que hago es fijarme aquí y fijarme aquí y me doy cuenta que ambos son de segundo o de segundo grado. Ambas son restricciones de segundo grado. Es decir, ambos me dan dos incógnitas. Quiere decir que de entrada ya tengo 4 incógnitas. ¿Qué pasa si yo tomo toda esta estructura como un solo cuerpo? A buenas primeras me voy a dar cuenta que voy a trabajar con 4 incógnitas y la estática me permite establecer 3 ecuaciones. Es decir, a buenas primeras no la podré resolver. Cuando pasan este tipo de cosas, o en general cuando la estructura está compuesta por más de una barra, lo que vale la pena es desarmarlo, es decir, desagrupar esas barras. Para desarmar o para desagrupar, lo que yo debo considerar es el efecto que tenían entre ellas. Es decir, al desarmar, yo debo ver esta barra, lo que le hacía a esta de aquí, y esta barra, cómo actuaba en la otra. Vamos a tratar de hacer el diagrama cuerpo libre separado, ¿verdad? No prometo que salga muy lindo, pero vamos a hacer. Pongamos así. Ok, supongamos que esta es la barra ABD. ¿Dónde está? Este es el extremo A, este es el extremo D y este es el extremo P. Lo más fácil sería ya de entrada, por ejemplo, poner las articulaciones en B y D, ¿verdad? Yo lo podría poner de forma, qué sé yo, aquí vertical en B,
y aquí horizontal en B. De forma genérica. Por otro lado, tengo la carga de 50 libras. Sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Lo que yo hice fue agarrar esta barra, a ver si me sale, algo así, que estaba unida aquí, y yo lo que hago es separarla. Voy a bajar esto un poquito más. ¿Ok? Lo que hice fue separar la estructura. Entonces voy a trabajar de forma independiente con ella. Ahí que me doy cuenta. Me doy cuenta que aquí yo podría, por ejemplo, tener la reacción en C, horizontal en C, y le puedo poner de cualquier dirección la vertical en C. No importa. Puedo ponerlo para arriba también, sí, para que no les moleste. ¿Sí? Después, aquí, fíjense que sigue siendo una unión. Al ser una unión de esta forma, es como si fuese un apoyo de esta forma. Es decir, al separar, yo debo considerar entonces aquí una reacción vertical y una fuerza horizontal. Como este punto va unido a este extremo, entonces por acción y reacción, las mismas reacciones deben aparecer aquí, pero en sentido opuesto. Es decir, aquí vendría la vertical en D de esta forma y la horizontal de D en la otra forma. Se entiende que es por acción y reacción. Entonces, son los mismos valores, pero si en uno actúa para la izquierda, en el otro para la derecha, si uno para arriba, en el otro para abajo, porque justamente es acción y reacción. Entonces llego a esta situación. Ahora fíjense que yo ya estoy pudiendo hacer el equilibrio en dos barras. ¿Sí? Entonces ya podría eventualmente ser algo un poco más fácil de calcular. Pero hay algo muy interesante que les quería mostrar justamente al separar. ¿Qué pasa con este elemento? ¿Qué pasa con esta barra que enmarqué ahí? ¿Qué pueden ver? ¿Qué les parece raro? ¿O qué les parece normal? ¿Verdad? Fíjense que esta barra, yo podría hacer lo siguiente. En vez de la horizontal en C y vertical en C, yo, por ejemplo, podría reemplazar aquí con su resultante. ¿Sí? Y en vez de la vertical en D y horizontal en D, por ejemplo, yo podría reemplazarlo con su resultante. ¿Para qué pasa con esa barra? Lo que pasa con esa barra es que es una barra sometida a dos fuerzas. ¿Y cuál era la condición para que una barra sometida a dos fuerzas esté en equilibrio? Tienen que tener la misma línea de acción, la misma magnitud y sentido opuesto. Espectacular. Entonces, como están aplicados en estos puntos, para que esto pueda estar en equilibrio, evidentemente RC y RD deben tener la misma línea de acción, ¿ok? Misma magnitud y sentido opuesto, así como dijo la compañera. Entonces, la única forma para que eso se dé es que la línea de acción sea justamente la línea que une los puntos de aplicación. Y ahí ya podría ser o RC para aquí y RD para aquí, o RD para aquí y RC para adentro. Eso ya va a depender de las cargas externas. ¿Ok? Entonces fíjense, en vez de
de entrada, de considerar que era del segundo género o que eran dos incógnitas, realmente yo ya puedo determinar la línea de acción de eso. Entonces, a ver, no selecciona ahí. Entonces lo que yo quería lograr al graficar esto por separado es que ustedes se puedan dar cuenta que esta barra, opa, que esta barra, o evidentemente esta barra, es una barra de dos fuerzas. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, lo que realmente yo conozco ya es la reacción, es decir, es la dirección de la reacción en C. Entonces ahí yo digo, bueno, la verdad que quizás no vale la pena ya desagrupar y por ejemplo podría tomarlo todo como si fuese un cuerpo único, en donde esto estaría actuando aquí, ¿verdad? Pero lo que tendría que tener en cuenta es que en vez de la reacción, esta voy a checar un poquito para que no molesten más. En vez de la reacción en C, ¿ok? Yo podría tomar el siguiente valor. Aquí, reacción en C. Opa, ahí no va a pasar. Va a ser más fácil. Sacar esta línea de acción aquí y tener aquí RC. Entonces fíjense cómo convertí a trabajar a una estructura y tener tan solo tres incógnitas. ¿Por qué? Porque este ángulo que está aquí es algo que yo puedo calcular. Ese ángulo alfa yo puedo calcular con este 5 y con este 3. ¿Ok? Entonces voy a poner todas las cotas que tengo. Esto vale 5. Esto vale 3. Esto vale aquí 7, que es la suma. 5 y 2. Y este último vale 3. Lo último que me falta es esta altura aquí que vale A. ¿Ok? Estas cosas sí dicen un poco rápido, ¿no? Voy a arreglar este de aquí. Entonces, lo que yo debería determinar es el ángulo alfa. Voy a trazar este de aquí, alfa, y puedo calcularlo aquí. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, por lo tanto, alfa sale igual a tanto. 30 y 30,96. Entonces, fíjense que lo que me pide el ejercicio es determinar las reacciones de B y C cuando A vale 1,5, cuando A vale tanto. Entonces yo podría directamente hacer como hicimos anteriormente, de forma a mantener A como incógnita y luego nomás reemplazar los valores o ya directamente calcularlo. Voy a hacerlo con A y ustedes van reemplazando distintos valores luego. Entonces, lo que me quedaría a mí aquí para escribir sería las condiciones que se deben dar para el equilibrio. ¿Ok? Voy a tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Me doy cuenta que las componentes horizontales que hay serían HB y RC. En este caso, debo tener en cuenta que debo respetar las condiciones que yo coloqué. Entonces voy a tener HB más reacción en C por coseno de alfa es igual a 0. Es decir, ya sé que en uno de los dos me equivoqué en la dirección original.
Siguiente. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Me doy cuenta que por un lado está la carga vertical, menos 50 libras. Por otro lado está la reacción que supuse para arriba, vertical en B. Y por otro lado está RC, pero en su componente vertical, que va para abajo. RC, seno de alfa. Y todo eso igual a 0. Y por último, tendría sumatoria de momentos de fuerzas respecto a algún punto igual a 0. Entonces aquí lo que yo podría hacer es respecto a qué punto. De vuelta yo podría hacer respecto a A, respecto a B, respecto a D, respecto a C, respecto al punto que yo quisiese, ¿verdad? Pero respecto a cuál pongamos que nos resultaría más fácil o más corto. Fíjense que si yo tomo el momento respecto a A, si yo tomo el momento respecto a A, estoy eliminando 50 libras que era dato. Y las incógnitas serían HB, vertical en B y RC, las tres que no conozco. Entonces el punto A quizás sea el menos favorable. Ahora, si voy y hago el momento en C, yo elimino ya una incógnita. Pero voy a seguir trabajando con vertical en B y horizontal en B. Son dos incógnitas. Mientras que si hago el momento alrededor del punto B, yo estoy eliminando la horizontal y la vertical, que son incógnitas, y voy a trabajar con la carga 50 y las dos componentes de la reacción C. Por lo tanto, RC podría lograr determinar con tan solo resolver esta ecuación. Entonces vamos a plantear momento respecto a B. ¿Cuánto sería el momento de la carga de 50 libras? Como sería un momento antihorario, ¿sí? Antihorario, el valor sería positivo. Entonces sería 50 libras por la distancia y directamente la distancia de su línea de acción. Es decir, esta distancia que está aquí, que es 3. ¿Ok? $50 era en rojo. Yendo, voy a tener la componente RC. Puedo tener la componente vertical. ¿Ok? La componente vertical. La componente vertical, fíjense que da un momento horario. Por lo tanto, sería menos RC seno de alfa. ¿Ok? Ahora la distancia, ¿cuánto sería? Sería 7, que es toda esta distancia, menos 5, es decir, 2. Entonces la distancia sería por 2. Y por último me queda la componente vertical. Fíjense que la componente vertical sería RC coseno de alfa por esta distancia. Entonces sería menos, de vuelta, sentido horario, RC coseno de alfa por, es decir, por la distancia que viene a ser 3 menos A. Y todo eso igual a 0. La idea aquí sería que yo pueda establecer RC, entonces, en función a A. ¿Ok? A ver, sería 2 seno de alfa. Sí, quedaría algo ahí raro. Seno de alfa, ¿cuánto vale? Aquí hay una expresión un poco complicada. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría una expresión de RC en función a alfa. Y yo podría empezar a darle valores. Puedo decir, por ejemplo, para A igual a 1,5,
me sale RC lo siguiente. Voy a reemplazar. Voy a tener 50 por 3, ¿sí? Dividido 2 seno de alfa más 1,5 sería este resultado, coseno de alfa. Aquí me saldría 64,79. Esto está en libras. Fíjense que RC no me salió negativo. ¿Qué significa eso? Significa que esta disposición o esta dirección supuesta de RC es realmente la correcta. Entonces, lo que podría hacer es, con este valor, seguir continuando. Yo sabía que HB más RC coseno de alfa era 0. Por lo tanto, aquí yo puedo lograr determinar que HB es igual a el valor que me salió de RC por coseno de alfa, dijimos. Me sale 55,56 libras, pero, fíjense que pasaría al otro miembro y quedaría con un negativo gigantesco. ¿Ok? ¿Qué significa eso? No significa que esté mal, sino que la suposición fue la incorrecta. Entonces mi respuesta realmente puede ser la siguiente. Decir que HB entonces es 55,56 libras, pero aquí les voy a aclarar que es en el sentido cambiado. Es decir, si yo supuse para la derecha, al salirme negativo significa que esto debe ir para la izquierda. Entonces, esa sería la respuesta de HB. ¿Ok? Y, por último, de la otra sumatoria de fuerzas o de la ecuación de la sumatoria vertical, yo tenía que vertical en B era igual a RC seno de alfa más 50. Y aquí saco que la vertical en B es igual a no sé cuánto, 74,79 seno de alfa más 50. Fíjense que esto puedo indicarlo que va para arriba, pero como me salió positivo, significa que coincide con mi dirección. Siempre que yo lo pueda indicar aquí, no está de más. ¿Ok? No está de más siempre y cuando yo pueda dar una idea a la persona que lo ve, de forma que pueda interpretar un poco mejor los resultados. Entonces de repente es bueno que se lo pueda indicar así al menos. Esto al menos cuando una estructura en dos dimensiones me orienta bastante. Esto me está diciendo que es para la derecha y para abajo, que es como yo supuse. Esto me está diciendo que es para la izquierda, que evidentemente hay que es invertido lo que supuse. Y esto me está diciendo que es vertical para arriba, que es como supuse. ¿Ok? Me da una orientación, es fácil interpretar lo que la persona que calculó está queriendo decir. De vuelta, aquí lo que me pide es las reacciones en B y C cuando A vale tanto. Fíjense que la reacción en C ya está calculada. Eventualmente faltaría colocar aquí al lado el ángulo alfa. Entonces, por último, aquí sería cálculo de RB. De vuelta,
RB no es nada más y nada menos que la suma al cuadrado de los componentes y luego la raíz de eso. ¿Ok? Sería 55.56 al cuadrado más 83.33 al cuadrado raíz. Me sale algo así como 100,15 libras. ¿Ok? Aquí yo puedo indicarlo que esto, por ejemplo, forma este ángulo, donde esto es RB y esto es, qué sé yo, beta. Y beta puedo calcularlo con las componentes. Es decir, 83.33 dividido 55.56, arco tangente de eso me da el ángulo beta. 56,39 grados. Entonces, esta sí, eventualmente es una respuesta completa también. Si es que no me pide específicamente indicar el ángulo, entonces con la magnitud, con el módulo, ya es más que suficiente. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Lo mismo ocurre cuando se trata de una estructura en 3 dimensiones, ¿verdad? Si no me pide específicamente indicarlo de una forma vectorial o algo así, se puede entender que tan solo necesita saber la magnitud. No sé si alguien preguntó algo ahí o quería preguntar. Yo, profe, tengo una pregunta, Sí, Tomás. ¿Por qué en el punto D no tomamos en cuenta las fuerzas? genial. Hay dos formas de encarar este ejercicio. Una es la siguiente. Una es haberse dado cuenta de entrada que esta barra DC, la barra curva, era de dos fuerzas. Por lo tanto, ya iba a poder saber que esta era la línea de acción de la reacción en D. Entonces ahí me doy cuenta que tengo tres incógnitas nada más. Entonces ahí sí es válido tomar todo esto como si fuese un cuerpo. Cuando es todo esto como si fuese un cuerpo, yo no considero el esfuerzo de una articulación interior como es el punto D. ¿Por qué? Porque yo estoy seleccionando todo ya el cuerpo y eso queda dentro. Ya está entre la acción de la barra L y esta otra barra que parece una cachiporra, ¿verdad? Sin embargo, si yo quiero considerar las fuerzas en D, lo que yo tendría que hacer, y creo que se trancó, ¿verdad? Lo que yo tendría que hacer es tomarlos como barras independientes o barras separadas, como está en este esquema aquí a la derecha. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sí lo podría tener la idea para calcular HD y vertical en D. Es decir, de esta forma sí yo podría determinar eso o considerarlo en mi cálculo. Pero, como a mí no me interesa saber lo que pasa en D y solamente me interesaba conocer las reacciones exteriores, entonces directamente yo puedo tomar como un bloque. ¿Ok? Aquí lo que se van a dar cuenta es que RC y vertical en D serían iguales y al final, si alguien quiere reemplazar esto que está aquí, les tendría que salir una reacción en esta dirección, que es igual al final a la reacción en C. ¿Ok? Que es justamente lo que pasa aquí. RC tiene esa línea de acción. Fíjense que da absolutamente lo mismo. Entonces, me es más fácil trabajar con esto que estar analizando barra por barra. ¿Ok? Más adelante vamos a hacer los estos.
Vamos a analizar barras compuestas desarmando y viendo barra por barra, porque hay veces que, imagínense que esto no era una barra de dos fuerzas, entonces necesariamente iba a tener que hacer ese procedimiento que les dije. Equilibrar esta barra, equilibrar cada elemento por separado. ¿Ok? Pero en este caso, al ser una barra de dos fuerzas, ya directamente no hacía falta eso. Yo de entrada, sin hacer este esquema, ya me tenía que dar cuenta que esta era la línea de acción de la reacción en C. Tan solo me quise adelantar un poco y mostrarles que nosotros podemos analizar barras por separado. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta. En el caso que no haya, evidentemente están libres por hoy. Te agradezco mucho también la atención. Ok, entonces que tengan un buen resto de jornada y nos vemos eventualmente mañana. Chau, chau. Profe. Eh, Dale, Nos vemos profe, mañana. gracias. Ok, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. chau, chau.